En las especies que estudiamos, la circulación sanguínea es de tipo cerrada. Esto significa que la sangre en ningún momento de su recorrido sale de los vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos que son, por un lado, las arterias, que tienen este, cuyo flujo circula en sentido centrífugo, es decir, desde el corazón hacia la periferia, y las venas que tienen un flujo o contienen un flujo en sentido centrípeto, es decir, desde la periferia hacia el corazón. Entre ambos sistemas, entre ambas estructuras, arterias y venas, se desarrolla una serie de capilares, que son vasos de muy pequeño calibre, en los cuales se produce, o a nivel de los cuales se produce el intercambio entre la sangre y los tejidos, intercambio de sustancias. En un esquema general, entonces, podemos decir que las arterias que salen del corazón eh, comienzan a dividirse en dos, tres, ese tipo de divisiones eh, va variando. En general, cuando una arteria se divide, los diámetros de las dos divisiones son notablemente más grandes que el vaso que le dio origen, es decir, eh, a medida que nos alejamos del corazón, las arterias van ampliando su territorio. Eso genera que no solo disminuya la velocidad de la sangre por esas divisiones y por ese aumento en el calibre sumado de las divisiones, sino que también por fricción se pierde energía y disminuye la presión sanguínea para llegar a nivel de los capilares una presión muy baja y una velocidad muy disminuida, lo que permite el intercambio entre el tejido y la sangre. Producido ese intercambio, los pequeños vasos o algunas pequeñas venas colectoras empiezan a unirse y a formar cada vez venas de mayor tamaño que van confluyendo, que van uniéndose, de manera que a nivel ya más cercano al corazón, estos vasos se van haciendo cada vez de mayor calibre, y como va aumentando la cantidad de sangre en menor espacio, por esa afluencia de diferentes vasos, la velocidad se torna o va aumentando a medida que la sangre venosa se acerca al corazón. Es decir, la sangre arterial disminuye su velocidad desde el centro hacia la periferia, mientras que la sangre venosa aumenta su velocidad desde la periferia hacia el centro. Entonces, podemos decir que como esquema general tenemos arterias que se van dividiendo y reduciendo su calibre a la vez que aumentan su territorio, capilares que se van a ir uniendo, que reciben la sangre arterial y se van uniendo, confluyendo, para formar venas que se van haciendo cada vez más gruesas y menos numerosas a medida que se acercan al corazón. Este esquema general tiene algunas variaciones en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, la red admirable es una ramificación a nivel de arteriola generalmente, que se produce en una arteria. Esa ramificación o esas ramificaciones vuelven a unirse, a confluir y vuelven a formar una arteria de mayor calibre que posteriormente termina capilarizándose, y esos capilares formarán una vena. Esta red admirable, este tipo de ramificación arterial, tiene diferentes finalidades, entre ellas la equilibrar presiones. Hay una red admirable epidural, es decir, que es la que va a abastecer de sangre al encéfalo en el
gato, en el rumiante, en el cerdo. Los glomérulos a nivel renal podrían considerarse también una red admirable. Es decir, es una capilarización o una ramificación de una arteria, y esa ramificación posteriormente vuelve a unirse formando nuevamente una arteria. Otro caso de ramificación particular, es decir, que se escapa de ese esquema general que veíamos, arterias, capilares y vena, es el sistema porta. El sistema porta es una vena que se capilariza dos veces, es decir, se forma a partir de capilares, forma una vena de calibre importante y esa vena vuelve a capilarizarse o vuelve a ramificarse para después formar nuevamente una vena. Este sistema porta lo vamos a encontrar a nivel digestivo, el sistema porta hepático, y hay un sistema porta a nivel del eje hipotálamo-hipófisis, y en el caso de las aves un sistema porta a nivel de los riñones. Las arterias son vasos, son estructuras tubulares formadas por tres capas, o túnicas. Una túnica interna, representada por el endotelio y una membrana elástica, una membrana basal inelástica interna, una túnica media, generalmente muscular y elástica, y una externa o adventicia, donde en arterias de mayor calibre aparecen una serie de pequeñas arterias que le brindan nutrición. En general, las arterias se sitúan, por lo menos las arterias de mayor calibre, se sitúan más profundamente y en lugares en general más protegidos, esto es, a medial de los miembros, en los ángulos flexores de algunas articulaciones, etc. Las arterias suelen ir acompañadas de una o dos venas satélites y de algún nervio que generalmente se denominan de la misma forma. Las arterias en general, junto con la vena y el nervio, tienden a estar separados del tejido circundante mediante algún tipo de tejido conectivo, lo que forman un paquete que se denomina paquete vasculo-nervioso. Paquete vascular-nervioso. Estos paquetes en general están en los espacios intermusculares o están en relación a huesos, y las arterias habitualmente en los huesos dejan algún tipo de surco en el cual se ubica. El trayecto de las arterias es predominantemente rectilíneo, esto es, no tienen demasiada sinuosidad en su trayecto, sino que tiende a ser un trayecto más bien directo. Hay excepciones a esto y son en las arterias que llegan a algún tipo de órgano más delicado, por ejemplo, a la entrada, antes de llegar el encéfalo o cerca de las gónadas, tanto del ovario como del testículo. Las arterias tienden a hacer un recorrido bastante más sinuoso, con algún tipo de relación íntima o bastante extensa entre la arteria y la vena que lo acompaña, permitiendo así algún tipo de intercambio a contracorriente, es decir, intercambio entre la arteria, la sangre de la arteria y la sangre venosa. Existen diferentes ramificaciones de la arteria. Es decir, una arteria puede ramificarse de manera terminal, una arteria que llega y termina, y a su vez
una ramificación o algún tipo de circulación terminal llegando a un punto y que ese punto esté irrigado simplemente por una rama de esa arteria. Ese tipo de irrigación es propio del riñón, por ejemplo, el corazón, o que exista algún tipo de colateralidad, es decir, que una arteria se ramifique permitiendo que algún tipo de conexión logre irrigar desde distintos puntos un mismo lugar. Las arterias de mayor calibre, es decir, la arteria, salvo las arteriolas, podemos decir, son las arterias de menor calibre, las demás arterias tienen algún tipo de irrigación propia que va a nutrir las células que lo componen. Las arteriolas pueden recibir esa nutrición simplemente por difusión a partir de la sangre que contienen. Las arterias de mayor calibre necesitan de vasos que le lleven esa irrigación a las propias células que forman la arteria. Ese grupo de vasos se denomina en general vasa vasorum y son los vasos de los vasos, es decir, los vasos que llevan irrigación a los vasos sanguíneos. Paralelamente y como regla general, las arterias están en relación a diferentes redes de nervios vegetativos. Forman plexos en torno a las arterias más importantes a nivel de las cavidades, por ejemplo, y existen nervios vegetativos que van a llegar a la túnica media, donde hay células musculares lisas, permitiendo la contracción, la reducción de la luz en el calibre de la arteria. Esos nervios reciben el nombre también en general de nervi vasorum, que sería el nervio de los vasos. De acuerdo a la constitución, de acuerdo a los tejidos que forman o que predominan en la formación de la arteria, principalmente a nivel de las túnicas media y adventicia, podemos reconocer tres tipos de arterias. Las arterias elásticas, donde predomina justamente el tejido elástico, hay una membrana elástica interna, una membrana elástica externa bastante bien desarrollada, generalmente relacionadas al tejido elástico de la adventicia. Hay arterias donde predomina el tejido muscular y son arterias musculares, y hay arterias donde la túnica externa y la túnica media se han reducido o tienden a reducirse, que se denominan arterias. Las arterias elásticas son las que salen del corazón, básicamente el tronco pulmonar y la arteria aorta. Estas dos arterias, que podemos decir que son arterias de conducción, conducen la sangre a diferentes puntos, una en el circuito pulmonar hacia las arterias pulmonares, la otra hacia diferentes partes, hacia el cuerpo en general. Estas arterias elásticas tienen la capacidad de colaborar con la progresión de la sangre, ya que se distienden y vuelven a su calibre original gracias a esa membrana elástica, digamos, con cada sístole, es decir, van copiando el pulso de cada sístole. A partir de estas arterias de conducción, estas arterias elásticas, comienzan otro tipo de arterias, que son ramas de estas, que se van perdiendo esa capacidad elástica y en las que predomina el músculo liso. Salvo en las arterias renales, la separación o la transición entre
una arteria elástica y una arteria muscular no suele ser muy marcada, sino que se va dando paulatinamente. Las arterias musculares en general son arterias de distribución, vamos a decir, son las que llevan la sangre desde ese sistema de conducción hacia el órgano. Son de calibre mucho más reducido que las elásticas y tienen una capacidad de disminuir su diámetro, de contraerse, debido justamente a esta túnica predominantemente muscular. A medida que se van dividiendo las arterias musculares, van reduciendo tanto su túnica media como su túnica externa, además de su diámetro. Estas arterias reciben el nombre de arteriolas y son el estado precapilar, digamos. Las siguientes divisiones de las arteriolas ya pasan a formar capilares, que son vasos en los que se pierden directamente la túnica media y la externa. Las arteriolas entonces tienen cierta disposición en sus células musculares, los que le permite formar esfínteres que van a regular la entrada de sangre hacia los capilares. En ese caso ya hablaríamos de metaarteriolas y esfínteres precapilares. Las uniones de las arterias se denominan anastomosis. Estas anastomosis de los vasos en general se denominan anastomosis. Estas anastomosis pueden ocurrir entre arterias, ser de tipo interarteriales, o entre arteria y vena, y hablaríamos de anastomosis arteriovenosas. Estas anastomosis arteriovenosas son uniones tipo puente entre una arteria y una vena en un nivel precapilar, es decir, en un nivel previo al lecho capilar, y tienen la capacidad justamente de permitir un mayor o menor flujo a nivel de ese lecho capilar. Este tipo de uniones se da en órganos donde la irrigación sanguínea necesita diferentes niveles o diferentes cantidades en diferentes momentos. Por ejemplo, a nivel del aparato digestivo, que va a necesitar una mayor irrigación en un proceso digestivo, o a nivel de la piel, que tendrá que ver con la regulación de la temperatura. A mayor flujo hacia estratos más superficiales, mayor eliminación de calor. Cuando la temperatura externa es menor, ese flujo se reduce a través de estas anastomosis arteriovenosas. En cuanto a las anastomosis interarteriales, pueden ser de distinto tipo. Formar una red, algo que se da sobre todo a nivel superficial entre las arterias, red arterial, en forma de arco, dos arterias de un calibre similar que se unen formando un arco, a partir del cual surgen arterias de un tamaño o de calibre más reducido. Este es una irrigación que vamos a encontrar a nivel del aparato digestivo, por ejemplo, tipo de irrigación de anastomosis en arco. Anastomosis convergentes, dos arterias que se unen para formar una de mayor tamaño, por ejemplo, a nivel del cráneo, las dos arterias vertebrales que se unen para formar la arteria basilar, anastomosis convergente, y anastomosis transversales, arterias que presentan arterias paralelas de tamaño o de calibre similar, que presentan un puente para equilibrar presión, equilibrar flujo,
ese tipo de anastomosis transversal lo encontramos a nivel del metacarpo o del metatarso. Lo más común o lo más habitual es que encontremos varios tipos de anastomosis formando diferentes tipos de redes. Es decir, combinaciones en este tipo de anastomosis. En cuanto a las venas, la estructura que poseen es similar a la de las arterias, es decir, una túnica interna, una túnica media y una túnica externa o adventicia. Las venas presentan una túnica media, si lo comparamos con las arterias, bastante más reducida, y presentan, a diferencia de las arterias, una serie de válvulas en su interior que colaboran con el retorno de la sangre hacia el corazón. Esas válvulas, su borde libre, se orienta en el sentido de la circulación, es decir, se orienta hacia el corazón. En general, la mayoría de las venas tiene o presenta válvulas en su interior. Una excepción serían las venas de grueso calibre, como la vena cava o las venas cavas y las venas pulmonares. Las venas que llegan al corazón ya no presentan ese tipo de válvulas. Pero sí, estas válvulas son bastante notorias a nivel de los miembros, por ejemplo. Se pueden reconocer diferentes tipos de venas de acuerdo a su estructura. Un tipo de venas musculares, que domina en la túnica media el tejido muscular, y un tipo de vena fibroso, quizás, donde la túnica muscular no es tan importante, que son las venas centrales, las venas cavas, que tienen una túnica muscular muy reducida, o un tejido muscular muy reducido en la túnica. En general, las venas son de mayor diámetro que las arterias. En general, las venas son más numerosas que las arterias. De hecho, el contenido de sangre venoso cuadruplica el contenido de sangre a la cantidad de sangre arterial. En general, las venas tienen algún tipo de recorrido más, un trayecto más tortuoso, con muchas anastomosis, muchas uniones. En cuanto a situación, se pueden reconocer dos circuitos bien notables en las venas. Un circuito o una serie de venas profundas, que en general son venas que acompañan a arterias, son venas satélites de arterias, y un circuito o una red de venas superficiales, que serían las venas subcutáneas, venas solitarias, no tienen en general o no acompañan en general a una arteria. Sin duda que este tipo de venas subcutáneas son las más utilizadas a nivel de la clínica veterinaria, ¿no? El sistema profundo o esta red profunda de venas acompaña a una arteria. Podríamos tomar como excepción la vena cava caudal en su porción torácica, donde se separa de la arteria aorta. En cuanto a las venas más periféricas, digamos, de esta red profunda, no solo van a acompañar a la arteria, sino que generalmente acompañan también al nervio, en ese paquete vascular nervioso que hablábamos recién. Las venas más superficiales son venas subcutáneas y que drenan o llevan de nuevo la sangre desde territorios más superficiales.
Las venas se forman a partir de capilares. Las primeras venas podrían ser vénulas de tipo colector que se van uniendo para formar venas cada vez de mayor calibre, primero venas musculares y después estas venas fibrosas que llevan la sangre directamente al corazón. Existe en algunos puntos una segunda ramificación. Una vez que la vena se ha formado, se vuelve a ramificar, formando lo que veíamos antes como sistema porta. El sistema porta hepático es quizá el representante más conocido de este tipo de ramificación y recibe el nombre, como ustedes saben, por la puerta del hígado, por la porta del hígado. El movimiento de la sangre dentro de las venas se produce gracias a la contracción del corazón, es decir, el recorrido centrífugo de la sangre responde a las contracciones cardíacas. El retorno venoso tiene una serie de factores que colaboran para que se produzca. Entre ellos, algo denominado bisatergo. El bisatergo es el empuje de la sangre arterial que llega hacia los capilares y que va empujando a la sangre venosa. El bombeo muscular, la presión de los músculos al contraerse sobre las venas, genera un efecto de exprimir la sangre que por acción de las válvulas lo hace en el sentido hacia el corazón. Lo mismo pasa con el pulso arterial, que también genera algún tipo de presión, reduciendo el calibre de la vena que se encuentra satélite. La presión en las cavidades, es decir, la baja de presión en una inspiración, por ejemplo, en la cavidad torácica, genera que la sangre fluya hacia el corazón. La gravedad es otro de los factores que influye. Y el corazón, que durante la diástole genera cierto efecto de baja de bomba impelente, colaborando a que la sangre fluya hacia él. Debido a que las venas van uniéndose, la velocidad en el flujo aumenta, ya que el territorio de la vena se va reduciendo. Los capilares son vasos que están formados básicamente por endotelio y membrana basal, es decir, la túnica interna se ha reducido, perdón, la túnica media y la túnica adventicia se han reducido, se unen formando una red capilar y es el lugar donde se va a generar el intercambio entre la sangre y el tejido circundante. De acuerdo a la continuidad que tenga ese endotelio capilar y la membrana basal, va a ser el tipo de sustancias que van a atravesar esa barrera. Eso nos permite reconocer tres tipos de capilares. Unos capilares continuos, que permiten paso de sustancias pequeñas, gases, que son los capilares de los músculos, por ejemplo, o pulmonares. Capilares fenestrados, que permiten el paso de sustancias más grandes, por ejemplo, a nivel de los intestinos o del riñón encontramos este tipo de capilares fenestrados con pequeñas perforaciones, y capilares discontinuos, sinusoides, es decir, aquí van a pasar estructuras más grandes a través de esa barrera, y son los capilares que encontramos, por ejemplo, en el hígado, en el vaso, en la médula ósea. Bien,
Finalizando entonces, las arterias tienen un recorrido centrífugo, y cuando digo recorrido hablo del flujo, del sentido del flujo de la sangre. Se originan en el corazón y comienzan a dividirse y a generar distintos tipos de estructuras de menor calibre, hasta llegar a capilares. Los capilares comienzan a unirse y van a formar primero vénulas y después venas, cada vez de mayor calibre y de menor número, hasta desembocar en el corazón. La presión en las arterias va disminuyendo a medida que se aleja del corazón. En los capilares la presión es muy baja, también disminuye la velocidad. A medida que retorna la sangre por las venas, la velocidad va aumentando, no así la presión. Eso es todo por ahora.